muy buenas a todos. En este video narraremos 10 casos de desapariciones en bosques, montañas y demás lugares de la naturaleza. Comenzaremos por los más conocidos y terminaremos con los menos conocidos. Recuerda suscribirte y comentar si conoces algún caso similar. Gracias. El 27 de septiembre de 2010, Todd Hofflander, de 39 años de edad, viajó a las montañas Seven Devils junto a un amigo, Jeff. Tenían planeado cazar venados. Todd llevó consigo su perro labrador, Ruby. La mañana del 27 de septiembre, ambos se encontraban recorriendo un área llamada McGaffey Camp. Todd se quejó de un fuerte dolor en la rodilla debido a la caminata. Por esta razón, ambos decidieron separarse. Todd y su perro tomarían la ruta fácil para llegar al sur del río Snake, y Jeff la ruta difícil para llegar al norte del río. El plan era que Jeff consiguiera un bote y posteriormente recogiera a Todd. Jeff se dirigió al norte, y tras unas horas de caminata, llegó al río. Ahí, se encontró con su padre, Steve. Ambos usaron el bote para navegar al sur. Sin embargo, al llegar al lugar acordado, Todd no se encontraba por ninguna parte. Ambos comenzaron a buscarlo hasta que anocheció. Al día siguiente, reportaron la desaparición de Todd. La búsqueda comenzó inmediatamente, e involucró a equipos de búsqueda y rescate, unidades caninas, helicópteros y decenas de voluntarios. Sin embargo, no se logró encontrar ningún rastro de Todd. Notas de los equipos de búsqueda resaltaron lo escabroso y accidentado del terreno. El 9 de octubre, Jeff fue interrogado por la policía con el propósito de establecer una línea temporal de los hechos. Después del interrogatorio, se le realizó la prueba del polígrafo, la cual falló. Jeff insistió que estaba diciendo la verdad y que tenía fotografías en su cámara que confirmaban lo que había dicho. Del interrogatorio, además se supo que Todd llevaba un revólver al momento de su desaparición. La policía posteriormente entrevistó a la esposa de Todd, quien declaró que la relación entre Todd y Jeff no era realmente amistosa. El 15 de octubre, un par de turistas que circulaban cerca de las montañas Seven Devils, vieron un perro labrador negro idéntico al de Todd, por lo que decidieron llevárselo para entregarlo a las autoridades. Al examinar al perro se dieron cuenta que parecía estar muy sano, sin ningún rasguño, ni señales de malnutrición y tampoco llevaba su collar. El perro identificó a la familia de Todd, por lo que se confirmó que se trataba de Ruby. Los equipos de búsqueda llevaron a Ruby con ellos para intentar que los condujera a Todd, pero no tuvieron éxito. La esposa de Todd contó a los detectives que había hablado con una psíquica, quien le aseguró que Jeff había disparado accidentalmente a Todd y había ocultado su cuerpo. La búsqueda se prolongó por 18 días cuando fue dada por concluida. 10 años después, en abril de 2020, las pertenencias de Todd y sus restos fueron encontrados por un cazador que pasaba por la zona. El revólver y sus botas no se encontraron. La causa exacta por la que Todd pereció es y probablemente sea por siempre un misterio. Debido a la gran cantidad de posibilidades en este caso, se han formulado toda clase de hipótesis. La forma en que ocurrieron los hechos también es misteriosa. Por ejemplo, ¿por qué los helicópteros o unidades caninas no encontraron a Todd? Siendo que exploraron las áreas en donde posteriormente se encontrarían los restos de Todd, ¿habrá tenido algo que ver Jeff? Dennis Eugene Johnson, de 8 años de edad, se encontraba de vacaciones con su familia en el Parque Nacional Yellowstone. El 12 de abril de 1966, la familia se detuvo para hacer un picnic al norte de Canyon Junction. A la 1:30 de la tarde, Dennis notó que su hermana, Mary, de 7 años, se había alejado del área de picnic, por lo que Dennis y su padre, William, decidieron separarse e ir en direcciones opuestas para intentar encontrarla. Supuestamente, Dennis tenía bastante experiencia en entornos naturales, ya que a menudo iba a cazar con su padre, quien le había enseñado habilidades básicas de supervivencia. Por ello, sabía que si se perdía debía seguir un arroyo cuesta abajo. A las pocas horas, alguien encontró a Mary deambulando sola por el bosque y la llevó a la estación de guardabosques. Mary y su padre se reunieron, pero Dennis no volvió a ser visto nunca más. Durante 2 semanas, una decena de voluntarios, familiares de Dennis, guardabosques y autoridades buscaron a Dennis. Helicópteros recorrieron la zona con altavoces, ni siquiera los perros rastreadores lograron percibir su olor. Al final, todos quedaron completamente perplejos en cuanto a dónde había ido Dennis. Hasta la fecha ni una pista, ni las pertenencias de Dennis fueron encontradas jamás, parece que simplemente se desvaneció. El 5 de septiembre de 2014, Aaron Hedges, de 38 años de edad, fue de cacería a las montañas Crazy Mountains, junto con 2 amigos, Greg y Joe.
Según relataron sus amigos, tenían planeado cazar alces utilizando arcos y flechas, llevaban consigo un caballo y una mula de carga, habían planeado estar de cacería durante 4 días y volver a casa. 2 vehículos todoterreno, con las llaves dentro, fueron dejados al inicio del sendero en caso de que alguno de ellos tuviera que salir antes que los otros. El primer día, tras caminar aproximadamente 3 kilómetros, la mula de carga comenzó a detenerse y Aaron perdió parte de su equipaje. Por esto, los 3 decidieron volver a los vehículos para que Aaron pudiera reequiparse. Resuelta la situación, reanudaron el viaje. Durante la primera noche, montaron un campamento y Aaron durmió junto a la fogata. El segundo día, los amigos cuentan que Aaron estaba algo alterado por volver a perder su equipaje. Por la mañana, Aaron le dijo a sus amigos que iría a hacer una caminata al lago Sunlight y a traer algo de leña. Sus amigos estuvieron de acuerdo, ya que tanto Joe como Aaron tenían radios con los que podían comunicarse. Al mediodía, Aaron habló con Joe por la radio y le comunicó que se encontraba a medio camino del lago. A las 4:30 de la tarde, Joe se comunicó con Aaron para contarle que habían cazado un alce y para recomendarle que volviera antes de que se hiciera de noche, pero Aaron dio a entender que había tomado una ruta más larga y que no lograría volver esa noche. Esa fue la última vez que se contactó por radio. El tercer día, sus amigos hicieron más actividades de cacería. Finalmente, el cuarto día Greg y Joe regresaron a los vehículos para volver a casa. En su testimonio, Joe contó que al quitar el modo avión a su teléfono, recibió un mensaje de texto de Aaron que decía, "Te llamaré esta noche". Joe llamó por teléfono a la esposa de Aaron para saber si tenía noticias de Aaron, a lo que la esposa respondió que no tenía noticias de él, por lo que Joe le respondió que debía llamar a la policía y reportarlo como desaparecido. Cuando la policía interrogó a Joe y Greg y les preguntó por qué razón no fueron a buscar a Aaron, respondieron que todos tenían claro que el viaje duraría 4 días, y que Aaron se comportó agitado y errático. Además, agregaron que Aaron tenía serios problemas de alcoholismo y que se encontraba en tratamiento para dejar la bebida, por lo que supusieron que Aaron había bebido. La búsqueda de Aaron comenzó el 10 de septiembre, involucró a equipos de búsqueda y rescate, unidades caninas, helicópteros y decenas de voluntarios. Durante la primera noche de búsqueda, el clima se tornó hostil, una fuerte nevada dificultó los esfuerzos de búsqueda. De acuerdo a la policía, el 11 de septiembre, Joe y Greg volvieron por cuenta propia a las montañas, a pesar de que las autoridades les habían pedido no intervenir. Se quedaron a acampar y se retiraron al día siguiente. Antes de marcharse, un equipo de búsqueda los interrogó, a lo que volvieron a declarar lo mismo que ya habían dicho a la policía, agregando que ellos pensaban que probablemente Aaron ya no estaba con vida, debido a su estado de salud mental, sus nulos conocimientos de habilidades de supervivencia y el mal clima. Tiempo después, un testigo afirmó que vio a los 3 hombres el primer día del viaje. El testigo dio información que refutaba el sitio en que supuestamente Aaron, Joe y Greg habían dormido la primera noche. Por esta razón, los detectives dedujeron que Joe y Greg proporcionaron información falsa o estaban ocultando información. Sin embargo, a falta de evidencias contundentes, los detectives los dejaron libres. El 17 de septiembre, se encontraron las botas de Aaron, su cantimplora y unas flechas. Tras una semana la búsqueda fue detenida. 8 meses más tarde, el 19 de junio del 2015, 2 excursionistas encontraron parte del equipo de Aaron, su arco, su licencia de caza, ropa y una mochila. Un año más tarde, el 5 de agosto de 2016, los restos de Aaron fueron encontrados a unos 800 metros del lugar donde se encontró su mochila. El análisis forense determinó que la causa por la que Aaron perdió la vida fue por exposición. Aún persisten los interrogantes sobre los últimos días de Aaron en las montañas. Se ha llegado a especular que sus amigos fueron directamente responsables del caso de Aaron ya que no salieron a buscarlo, no reportaron su desaparición y posiblemente ocultaron información para encubrir algo. La tarde del 9 de julio de 1995, Jenny Hesselworth conducía hacia el Parque Nacional Yosemite con su novio, Mike Manehen. Habían estado viviendo juntos durante más de 10 años. La pareja tomó la autopista 41 y llegó al Parque Yosemite poco después de las 10 de la mañana. Viajaron por una carretera bastante desolada, con pocos coches y que solo está abierta durante el verano. Mientras atravesaban la carretera, la pareja decidió detenerse para dar una caminata corta por separado, y acordaron reunirse nuevamente en el auto. La pareja partió en diferentes direcciones. Mike tenía binoculares y se dirigió a un mirador donde pensó que podría observar algunas aves.
Jenny llevaba botas de montaña de cuero, una camiseta y pantalones cortos para caminar. No llevaba mochila ni suministros. 15 minutos más tarde, Mike regresó al coche, pero Jenny no estaba a la vista. Mike preguntó a otros turistas de la zona y a un empleado del parque si habían visto a Jenny, pero nadie recordaba haber visto a una mujer que coincidiera con su descripción. Continuó buscando por los alrededores pero no encontró nada. Al mediodía, Mike condujo para buscar a los guardabosques, que se encontraban a poca distancia de la misma carretera y comenzaron una búsqueda masiva. Al cabo de 2 horas, un helicóptero también estaba en el aire y al día siguiente se desplegaron 8 equipos de perros rastreadores. Los perros inmediatamente regresaron a la carretera, y los guías insistieron en que Jenny no estaba perdida, sino que probablemente fue víctima de algún crimen. Incluso algunos guías llegaron a afirmar que el novio era el culpable y que estaba ocultando algo. La operación de búsqueda y rescate continuó, de hecho fue la más grande en la historia de aquel parque. La policía fue llamada debido a la posibilidad de un crimen. Mike fue poligrafiado pero la prueba fue negativa, por lo que fue descartado como posible sospechoso. Cuando finalmente se suspendió la búsqueda, 2 semanas después, todavía no había rastro de Jenny ni de sus pertenencias. El 3 de septiembre de 1995, 2 pescadores finalmente encontraron el cuerpo de Jenny en un pequeño estanque de un río, que se encontraba a unos 5 kilómetros de donde Jenny fue vista con vida por última vez. Un helicóptero recogió el cuerpo al día siguiente, se encontraba en avanzado estado de descomposición y claramente llevaba varias semanas en el agua. Su identificación solo fue posible a través de registros dentales. La zona en donde fue encontrada es bastante inaccesible debido a las rocas y las pendientes demasiado pronunciadas. Las autoridades negaron que el cuerpo hubiera podido ser arrastrado hasta donde fue encontrado, por lo que no dieron una explicación de cómo fue que el cuerpo llegó hasta donde estaba. Muchas preguntas quedaron sin responder sobre este caso, tales como, ¿tuvo su novio algo que ver en la desaparición? ¿Cómo acabó en una zona tan accidentada e inaccesible del parque? ¿Por qué los perros no captaron su olor? ¿Fue secuestrada en el área de estacionamiento y luego la abandonaron? Si tienes alguna teoría, por favor escríbela en los comentarios. En el fin de semana del Memorial Day, en 1995, la gente que convivía en el Parque Nacional Arizona Tonto, se vio sorprendida por un hombre que manejaba su camión erráticamente alrededor del bosque. De acuerdo con los testigos, el hombre, de nombre Devin Williams, manejaba sin expresión alguna en su rostro y sin intentar disminuir la velocidad o verificar si no había atropellado a alguien. La última persona que vio a Devin dijo que se estacionó en un campo mientras decía iré a la cárcel. Además de que en ningún momento intentó pedir ayuda o interactuar con los curiosos que se acercaron. La gente pensó que Devin era un criminal que se encontraba huyendo. Sin embargo, la policía comprobó que el vehículo no tenía reporte de robo, ni se había reportado al hombre. Al contrario, Devin, de 29 años, era descrito como un esposo amoroso y un hombre de familia. El hombre trabajaba como conductor de camiones, y por esta razón había salido de casa 6 días antes para dirigirse a Kansas, en una ruta que había tomado muchas veces antes. Su jefe comentó que no notó nada fuera de lo común cuando lo vio y que parecía que todo marchaba bien en su vida. Devin se quejó de que no podía dormir, pero que cumpliría con dejar su carga de todas formas y fue así como a la mañana siguiente se puso en marcha. Sin embargo, debido a una serie de sucesos desconocidos e incomprensibles, Devin se desvió de su ruta y terminó conduciendo su camión en el Parque Nacional, alejado de cualquier carretera. Existen varias teorías que intentan explicar lo sucedido. Una de las más populares dice que el hombre consumía sustancias prohibidas, lo cual explicaría su extraño comportamiento, desorientación e incoherencia. Sin embargo, sus conocidos negaron esto, además de que en el trabajo le hacían análisis y estaba limpio. Otras teorías apuntan a que tuvo una emergencia médica, como diabetes, golpe de calor, intoxicación por monóxido de carbono o un traumatismo cerebral. Incluso se ha hablado de un colapso mental a causa de una esquizofrenia no diagnosticada, lo que explicaría algunos de sus comportamientos. Por otro lado, también existe la posibilidad de que la privación del sueño pudo hacer que Devin desarrollara síntomas parecidos a la esquizofrenia. Algunas otras teorías dicen que el hombre huyó para tener una nueva vida, o van más allá de lo lógico y tocan temas como una posesión demoníaca o contacto con extraterrestres. Lo único que se sabe con certeza es que a pesar de la extensa búsqueda realizada para dar con su paradero, nunca se encontró nada, ni un fragmento de ropa, o algún objeto personal. No fue sino hasta 2 años después que su cráneo fue encontrado a media milla de donde se le vio por última vez. De acuerdo con la policía, no existe evidencia de que Devin haya sido víctima de un crimen.
Y, según los informes, Devin fue identificado gracias a sus registros dentales. Sin embargo, sus demás restos aún no han sido localizados y lo que le pasó continúa siendo un misterio sin resolver. Thelma Polly Melton tenía 58 años, cuando decidió salir a hacer una caminata, el 25 de septiembre de 1981, al sendero Deep Creek, en Carolina del Norte. La acompañaban sus amigas, Trula y Pauline. De acuerdo a lo que narraron sus amigas, nada parecía fuera de lo común en Polly ese día, excepto el hecho de que caminaba inusualmente lento, e incluso bromearon sobre ello. Momentos después, aproximadamente a las 4 de la tarde, Polly aceleró y las dejó atrás. Cuando estaba a unos 75 metros de distancia, caminó sobre una colina y se perdió de vista. Pauline y Trula continuaron caminando tranquilamente, asumiendo que pronto alcanzarían a Polly. Sin embargo, cuando ellos mismos llegaron a la cima de la misma colina, no la encontraron por ningún lado. Ellas supusieron que Polly se había enfadado y se había marchado a casa. Para corroborarlo, llamaron a su esposo, Bob, quien respondió que no la había visto desde que salió a la caminata. Bob llamó a cualquiera que pudiera saber dónde estaba su esposa o que tal vez hubiera tenido noticias suyas, pero no obtuvo ningún resultado. Pauline y Trula llamaron a sus respectivos maridos para contarles que Polly había desaparecido. Los dos hombres fueron inmediatamente al sendero Deep Creek para inspeccionar la zona, pero no encontraron nada. También interrogaron a los excursionistas que encontraron en el camino, pero nadie había notado a una mujer que coincidía con la descripción de Polly. Polly Melton fue reportada oficialmente como desaparecida a las 6 de la tarde y comenzó una intensa búsqueda. El sendero estuvo cerrado al público durante 4 días. Más de 150 buscadores y decenas de unidades caninas participaron. Unos 160 kilómetros de senderos, arroyos y bosques fueron cubiertos, pero no se encontraron signos de lucha, ni indicios de que alguien hubiera abandonado erráticamente el camino en el área donde Polly desapareció. La posibilidad de un crimen se descartó debido a la dificultad de someter a Polly en un periodo tan corto de tiempo y de manera tan silenciosa. En su lugar, la policía comenzó a sospechar que ella podría haberse ido voluntariamente. Al momento de su desaparición, Polly solo llevaba consigo su anillo de bodas y un abrigo, dejó atrás su dinero, medicación y familia. El caso nunca fue cerrado, pero eventualmente se abandonaron los intentos de búsqueda. Unos meses después de su desaparición, un cheque a nombre de Polly, por los intereses de un certificado bancario, fue cobrado cerca de donde vivía parte de la familia de Polly. Desafortunadamente, el cajero del banco no recordó a la persona que cobró el cheque y no pudo proporcionar una descripción del individuo. La identidad de la persona sigue siendo un misterio, aunque para algunos, la historia corroboró las sospechas de que Polly se escapó y todavía estaba viva. Ni los amigos de Polly ni ninguno de sus familiares volvieron a saber de ella, o al menos eso es lo que han asegurado. Kenny Miller tenía 12 años al momento de su desaparición, pero su capacidad mental era la de un niño de 4 años. Por esta razón, sus padres siempre lo cuidaban cada que iban de excursión. En aquel 24 de junio de 1992, la familia Maile se encontraba preparando la cena mientras disfrutaban de un agradable paseo en el Parque Nacional de Yosemite, y Kenny jugaba a tirar piedras en un arroyo cercano. Los Miller pasaban su labor por unos segundos para mirar y asegurarse de que el niño seguía ahí. Sin embargo, Kenny se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. A pesar de una extensa búsqueda por tierra y aire, no lograron localizar al chico. El 4 de julio, el cuerpo de Kenny fue encontrado acurrucado en una cresta rocosa de la sierra, cerca del lago Tahoe, a aproximadamente 2,5 kilómetros de donde se le vio por última vez. Aunque la autopsia reveló que el chico perdió la vida a causa de exposición, la zona en donde Kenny fue hallado era inaccesible, por lo que nadie sabe cómo un chico con la capacidad mental de un niño pequeño se las arregló para llegar hasta allí. Christopher Carlton Tompkins era un joven de 20 años descrito como una persona alegre y extrovertido. Trabajaba para una empresa topográfica como parte de un equipo de 4 personas. El 25 de enero de 2002, Christopher se presentó a trabajar a las 8 de la mañana y se dirigió, junto con su equipo, a un lugar dentro del área boscosa cercana a Countyland Road, Georgia. Los hombres se detuvieron para almorzar y luego, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, reanudaron su trabajo. Según relataron, uno de ellos estaba en medio de una conversación con Chris, cuando apartó la mirada por un minuto y giró brevemente la cabeza para comprobar algo. Cuando miró hacia atrás unos segundos después, Christopher ya no estaba. Sus herramientas todavía estaban en el suelo justo donde las había dejado. Ninguno de sus compañeros vio ni escuchó nada extraño,
por lo que al principio asumieron que simplemente había caminado hacia el bosque para hacer sus necesidades. Pero después de varios minutos, cuando Christopher aún no había regresado, comenzaron a buscar en los alrededores. Pronto se denunció la desaparición de Christopher y comenzó la investigación oficial sobre su desaparición. La policía encontró una bota colgada de lo alto de una valla de alambre de púas, en la zona boscosa cerca de donde Christopher fue visto por última vez. 6 meses después, un granjero encontró su otra bota de trabajo en una propiedad privada, a menos de 1 kilómetro de distancia. No se encontraron nuevas pistas, ni se volvió a saber nada de Christopher nunca más. La policía declaró que lo más probable es que se hubiera marchado por su propia cuenta para empezar una nueva vida. Sus compañeros de trabajo nunca fueron investigados como sospechosos. Curiosamente, uno de ellos fue arrestado y sentenciado a un largo tiempo en prisión por un crimen no relacionado al caso. En el verano de 2008, Ji Yenghua, un joven de 27 años, y su esposa Siu Jin, habían planeado realizar un viaje de 8 días a través del Parque Nacional Glacier, ubicado en Montana, Estados Unidos. Justo antes de comenzar este viaje, una emergencia familiar inesperada obligó a Siu Jin a abandonar la excursión, y a pesar de esto, Ji Yenghua decidió ir de todos modos. El 10 de agosto de 2008, Ji Yenghua llegó al centro de visitantes del Parque Nacional Glacier y pidió un permiso para hacer senderismo. A pesar de las intensas nevadas y el enorme riesgo de adentrarse solo a un lugar así, Yenghua decidió emprender el viaje. En el primer día de la caminata, se sabe que descendió a Floral Park, un área de laderas cubiertas de hierba, senderos muy empinados, pendientes pronunciadas, arroyos helados y de corrientes rápidas. Aquel fue el último día que alguien vio a Ji Yenghua con vida. Una semana después, su familia notificó a los guardabosques que Ji Yenghua no los había llamado el día acordado para decirles que había llegado a salvo a su destino. Al día siguiente, se inició una búsqueda masiva que incluyó miles de voluntarios, helicópteros, unidades caninas y jinetes. Los guardabosques encontraron el auto de Ji Yenghua estacionado en una de las entradas del parque completamente cargado con los suministros que había planeado recoger después de su segunda noche en el parque, por lo que se dedujo que Gua se había perdido en su primer día de caminata. Los equipos de búsqueda y rescate entrevistaron a todos los excursionistas que habían entrado al parque por aquella fecha, pero nadie recordaba haber visto a un excursionista en solitario. Tras haber transcurrido casi 3 semanas, los guardabosques del parque tomaron la decisión de poner fin a la búsqueda a gran escala, aunque se comprometieron con la familia de Ba a continuar investigando nuevas pistas. El 3 de julio de 2011, 3 años después, un par de excursionistas que acampaban en el Parque Nacional Glacier, encontraron en el fondo de un barranco una correa de nylon y lo que parecía ser ropa interior. Dieron aviso a los guardabosques, quienes inspeccionaron el área y hallaron fragmentos de huesos de un cuerpo descompuesto y el equipo de Ji Yenghua. Al poco tiempo, se confirmó que aquellos huesos eran de Ji Yenghua. Debido a las condiciones en que fueron hallados los restos, fue imposible determinar su causa de defunción. Muchas son las posibilidades respecto a cómo fueron los últimos momentos de vida de Ji Yenghua. En mi opinión, es probable que Gua haya sufrido una caída fatal, y sus restos fueron arrastrados al fondo del barranco por una avalancha o un animal. ¿Tú qué piensas que le pudo haber pasado? El 6 de enero del 2018, Patrick Hannibal junto con uno de sus amigos, se dispusieron a escalar los Pirineos. Se sabe que ambos eran montañistas experimentados. El recorrido hasta la cima les tomó solo un día. Las condiciones climáticas eran muy buenas, el día estaba despejado y soleado. Después de alcanzar la cima, los dos descansaron un rato, y se prepararon para descender. Sin embargo, una ráfaga de viento sopló muy fuerte y arrastró uno de los skis de Patrick montaña abajo. Patrick tomó su equipamiento y decidió ir a buscarlo por su propia cuenta. Después de esperar un rato, su amigo, preocupado, decidió salir a buscar a Patrick. Lo llamó por su nombre pero no obtuvo respuesta. En ese momento supo que algo extraño estaba ocurriendo. Pocas horas después, dio aviso a las autoridades sobre la situación. Al poco tiempo, helicópteros, equipos de búsqueda y rescate, exploraron la zona. Desafortunadamente, no lograron encontrar ni un solo rastro de Patrick. El clima empeoró y tras una semana, la búsqueda fue detenida. Las autoridades declararon no tener ni idea de qué fue lo que le ocurrió a Patrick. Hasta la fecha, no se han encontrado nuevas pistas y se desconoce por completo el paradero de Patrick. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que te haya gustado el video. Considera suscribirte, darle like y compartir, eso nos ayudaría mucho a seguir creando contenido. Hasta la próxima.